gente linda, qué bueno tenerlos por acá. Bienvenidos a este primer episodio de mi podcast con este nuevo formato, con un nuevo concepto. Yo hablándole directamente a ustedes. Si me sigues hace un tiempo lo sabes, pero si no te cuento que yo tengo mi podcast desde hace un año y medio. Lo pausé por medio año y lo quise lanzar con una nueva intención, con un nuevo propósito de no solamente contar historias de mujeres maravillosas o de personas maravillosas que han pasado por mi podcast, sino también traer mi historia y contarte un poco cómo llegué a donde estoy, también compartir todas esas experiencias, los aprendizajes de todo. Y de eso va este primer episodio. Me costó decidir sobre qué hablar realmente en este primer episodio porque he vivido tantas cosas hace prácticamente 2 años y dije, bueno, vamos a contarlo para que la gente sepa cómo empezó esto, cómo empezó esta nueva faceta de Alba, la emprendedora, y por qué empezó también. Este proceso, como te dije, empezó hace 2 años que tomé una decisión que cambió mi vida, que fue el emprender y sobre todo no tener más jefes. Realmente esa fue la intención detrás de esa decisión. Una decisión tomada un poco con algún tipo de resentimiento, molestia, pero que luego esa decisión tomó una forma mucho más poderosa que fue un propósito. Entonces yo quiero contarte cómo llegué hasta allí, por qué llegué hasta allí, pero vamos un poquito más atrás, porque si no me conoces, quiero ponerte en contexto. Yo soy venezolana, tengo casi 7 años viviendo en Uruguay, emigré hace casi 7 años y me gradué como ingeniera electricista en el 2018. En Venezuela no ejercí, salvo las pasantías que pude hacer, pero no ejercí. Ejercí acá en Uruguay. Cuando llego a Uruguay, me pongo como todo emigrante a buscar trabajo y la mejor herramienta que tenía en ese momento era mi título universitario. Pude conseguir, por suerte, conseguí muy rápido y mi historia acá en Uruguay como empleada pasa por 3 empleos. Pasé por 3 empleos y digamos que uno mejor que el otro en cuanto a salario, beneficios, cercanía, ¿cómo decirlo? Entorno, etcétera, etcétera. Pero bueno, mi historia comienza acá, cómo empecé en ese mundo laboral y qué me llevó luego a emprender, a tomar la decisión de emprender, ser mi propia jefa, ser mi propia jefa y a conseguir eso que me hace realmente ser yo y que me impulsa a compartirlo y que me impulsa a ayudar a otras personas. Bueno, comenzamos por acá. Estuve en 3 empleos, como te dije, uno en el área de proyectos, otro en el área de campo y el último fue en el área comercial, todos con distintas tareas, distintos puestos, distintos enfoques. Pero yo en ese momento era bastante ingenua, estaba apenas saliendo al mundo y no sabía mucho cómo defenderme o cómo dar la cara a la vida, a mis decisiones, a cómo defender lo que yo hacía. Y parte de ese primer empleo sobre todo fue aprender a que el mundo laboral puede ser a veces un poco duro, sobre todo cuando salimos, cuando todavía pensamos o tenemos esa mentalidad universitaria. Y bueno, yo decido como tomármelo como lo que era, una lección, estoy aprendiendo. Como ingeniera electricista, desde que empecé mi carrera hasta que trabajé, digamos que mi entorno era predominantemente masculino. Es un mundo bastante masculino, me gradué con muchos hombres y trabajé con muchas personas, muchos varones, y me di cuenta que era un mundo bastante masculino y lo que lleva también a veces, lo que trae este mundo masculino, el tema de famoso que se habla hoy en día, el machismo. Aquí yo no quiero poner etiquetas, no quiero irme ni para un lado ni para el otro, pero simplemente quiero
contarte mi historia desde mi perspectiva y desde mis vivencias, cómo yo viví ese proceso. Me doy cuenta que es un mundo todavía liderado por muchos hombres y que en su mayoría todavía están arraigados a muchos esquemas tradicionales a nivel cultural y sobre todo a nivel laboral. Me vi vista como en ese, envuelta como en ese ambiente, y yo en ese momento tan novata, por decirlo así, me doy cuenta que en ese momento dije, me acuerdo que pensaba, bueno, yo como que me equivoqué de carrera o no sé qué pasó, porque realmente me vi como bastante afectada por esa dinámica que conlleva trabajar con demasiados hombres y sobre todo estar liderada por hombres. Pasé por muchas facetas, como por muchas etapas, etapas en las que aprendí mucho, etapas en las que sentía que necesitaba seguir creciendo, y etapas también algo dolorosas porque al ser un mundo bastante competitivo y todo lo que caracteriza a veces ese entorno, me llevó a veces a quebrarme, llegar a mi casa o llegar casi todos los días llorando porque con una frustración porque pensaba que me había equivocado de carrera o que yo no había nacido para hacer esa carrera porque sentía que no era lo suficientemente buena. Porque llegaba un punto en que esas personas que no tienen un poco de empatía por los demás, que no tienen quizás una comunicación asertiva, no tienen formas de comunicar sus ideas de una forma más asertiva, más, con mucha más empatía, con mucha más cercanía, con mucho más liderazgo. Esto va mucho el tema de hoy, con mucho más liderazgo. Y las palabras hieren. La verdad es que las palabras hieren. Muchas veces me decían que mis opiniones o mis comentarios eran disparates, me sentía desvalorizada, en muchas ocasiones me sentía como perseguida. Un término que puede usarse es acosada, no llega un acoso extremo ni laboral ni nada por el estilo, pero sí fue un acoso como siempre buscar el error y ensañarse en el error. Y eso me llevó a evolucionar, primero, como mujer, como persona, y segundo, a aprender a defenderme. Eso me llevó a reencontrar con una parte de mí que no sabía que tenía, porque yo siempre veía el mundo color de rosas y para mí el mundo era un arco iris. Y cuando me doy cuenta, no es tan así, sobre todo cuando llegas a esta parte laboral, ya a valerte por ti mismo en otro país donde no conoces a nadie. Entonces es ahí cuando caigo en cuenta que tengo que fortalecerme, tengo que fortalecer mi personalidad. Decía, bueno, pero yo no puedo dejar que estas personas me pasen por encima. Pero esto no llegó de inmediato, lamentablemente no fue así, y creo que a nadie le llega a las lecciones de una vez, o no te cae la ficha de una vez, porque las lecciones llegan, pero quizás el entendimiento llega un poquito después, llega con delay. Pero me doy cuenta de que del tema de que quiero hablar sobre el liderazgo es cuando llego a mi último empleo, donde tenía una mujer como jefa. Tenía una mujer como jefa y una persona que me enseñó y que aprendí de ella lo que es ser líder, lo que es un verdadero líder. Una persona que enseña con el ejemplo, una persona que no estaba siempre buscando el error para hacerte sentir mal, sino que te enseña cómo salir del error y cómo no cometerlo más. No te hace sentir culpable por cometer errores, porque somos humanos y a ver, errores cometemos todos y el que no, bueno, que lance la primera piedra, como dicen. Pero de ella pude aprender que no importa de qué trabajes, no importa en dónde estés, no importa lo que quieras hacer, si tú estás liderado por una persona con esas habilidades, con herramientas de comunicación,
con empatía, con una escucha activa, que realmente se pone en la posición de la otra persona, no hay manera de que ese entorno laboral o de que ese lugar no te guste, porque es una persona que va a estar abierta a guiarte, no solamente a escucharte, sino a guiarte, a orientarte a que las cosas realmente salgan de la mejor manera, a velar por eso realmente. Y bueno, fue esta mujer que me enseñó todo eso, ahí me pude empezar a enamorar un poco más de mi profesión. Ahí fue que el momento que dije, ok, no todo es gris, hay cosas lindas también de mi profesión. Y pude tener muchas oportunidades, me sentí muy escuchada, me sentí muy valorada, me sentí capaz de hacer cosas, porque ella no solamente, o un líder no solamente te orienta y te guía para que hagas tu trabajo, sino que siempre te va a empujar a ser mejor, a ser más y mejor. Y ella me empujaba a eso. Me acuerdo que me hizo un día, Alba, vas a dar una capacitación, en donde esa capacitación, el 90% de las personas eran hombres. Y yo venía arrastrando todas estas creencias de, bueno, pero este mundo de hombres, yo no me creo capaz, yo no me creo, no valgo, los hombres no van a valorar mi palabra o mis opiniones o lo que yo les puedo enseñar porque lo que yo opino o lo que yo tenga para decir es un disparate. Y bueno, yo sola en contra de esas creencias dije, bueno, nada, tengo que hacerles mi trabajo y no puedo decirle a mi jefa que no. Entonces yo salí para adelante con eso y me vi en una faceta que me gustó muchísimo en la parte de dar capacitaciones, dar conferencias, una facilidad que se me da para la parte comunicativa, que ya hablaremos un poco más adelante de eso. Y dije, bueno, qué lindo que esto me guste, pero me sentía igual insegura. En ese momento, a pesar de que todo fluyó, me sentía sumamente insegura cuando me hacían preguntas o cuando tenía que dar mi opinión sobre algo, porque pensaba que la ingeniería era para hombres. Tenía la creencia de que la ingeniería era para hombres y yo al no ser hombre, lo que dijera iba a ser un disparate. Entonces, bueno, fue una lucha, realmente fue un desafío dar esas capacitaciones, pero como te comenté, realmente conseguí una faceta que me gustaba y decía, bueno, esto lo puedo hacer, quizás no con este tema, pero me gusta. Luego, al tiempo, a mi jefa la ascienden y bueno, se vuelve a repetir la historia con otro jefe, hombre, y ahí es que yo dije, oh, no sé si estoy pagando un karma, yo no sé qué hice en mi otra vida, a qué hombre lastimé, pero no sé si la estoy pagando acá realmente porque fue como decir otra vez esto, no entiendo, y saqué todas mis fortalezas, ese aprendizaje de las experiencias anteriores y dije, bueno, esta vez yo me quiero defender, yo quiero defender mis opiniones, mi postura, mi trabajo. Y lo hice de una manera amigable, lo hice de una manera diplomática, que es como yo creo que la mayoría de las personas debemos ser diplomáticos. Y no sé si es que no fue suficiente, no sé qué fue realmente el trasfondo de todo, pero ya yo me empezaba a sentir incómoda en mi sitio de trabajo, a pesar de que yo trataba siempre de hacerlo mejor. Hasta que llegó un punto que me empecé a sentir ignorada, me empecé a sentir como, ¿sabes? Como cuando estás en un puesto, en un lugar y te sientes ya apretada, como que tú eres muy grande y el lugar está como muy apretado, así me empecé a sentir como que ya ese puesto me quedaba pequeño, pero no por lo que hacía, no por mis actividades, no por mis tareas, sino porque eh, ya esa nueva persona no escuchaba mis ideas, no tenía espacio para ser creativa, para dar opiniones, para sacar proyectos adelante. Y en ese momento decía, bueno, si salgo de aquí, en algún momento me gustaba mucho mi empleo, como les digo, tenía muy buenos beneficios. En ese momento dije, si salgo de aquí, yo quiero emprender,
pero lo voy a hacer y me acuerdo que tenía mentalmente una imagen de una cifra de dinero. Cuando ahorre esa cantidad de dinero, yo voy a emprender, porque yo en ese momento tenía esa creencia de que el mejor empleo que este no voy a conseguir y mejor jefa que la que tuve no la voy a conseguir, no quiero repetir la historia. Y pasó lo inesperado, un día me despiden y lo difícil de ese día no fue el despido como tal. Yo nunca conté esta historia porque esta historia me trajo una herida que me costó sanar, eh, y me costaba hablar de eso, me costaba decir, sí, mira, me despidieron, ¿no? Yo opté por no contarlo o por contarlo distinto, decir, no, mira, decidí emprender, que fue lo que realmente pasó. No dije mentira, realmente no dije la verdad completa, no eché el cuento completo. Pero bueno, me despiden y en ese momento cuando me despiden, me acuerdo que no había como algo muy concreto. Yo preguntaba como que, bueno, yo quiero saber qué fue lo que pasó y siempre fue en pro, nunca como para desafiar o quiero que me saques pruebas, no, fue como que yo quiero que me digas qué pasó porque yo quiero mejorar. Y realmente eran excusas y yo dije, bueno, acá no hay nada, me tenía que ir realmente. Pero lo que realmente me marcó de ese momento fue que eran excusas lo que me daban del por qué me estaban despidiendo, hasta que llega un punto de que una de las personas que estaba allí me dice es que no fuiste suficiente y eres poco proactiva. En ese momento yo me acuerdo que yo dije, esto no es verdad. Yo en ese momento me acuerdo que dije, esto no es verdad. Yo sé que esto no es verdad, porque me conozco, porque sé lo que hice, porque sé lo que yo hacía acá. Esto no es verdad, pero fueron palabras que se me sumaron acá y que llevé por mucho tiempo. O realmente esas palabras me abrieron la herida que yo creía ya sellada de la insuficiencia, de, wow, no fui suficiente para esta empresa, no fui suficiente para ellos y todo lo que hice y no fui suficiente. Recuerdo que, como toda persona, cuando te atacan el ego, cuando te abren esa herida, toda persona tiende a reaccionar de una forma reactiva, a la defensiva. Y yo no me acuerdo por qué, o sea, no sé decirte, Dios, el universo, en lo que sea que creas, yo sentía como que yo estaba siendo guiada o no sé, yo sentí como una certeza. En ese momento yo sentí como una certeza que eso era lo que tenía que pasar. Y de mi palabra y de mi boca solo salió, bueno, yo agradezco las oportunidades que me dieron en esta empresa. Fue lo único que dije, firmé mi papel de despido y me fui. Allí después cuando salí, yo dije, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no le como todo? ¿No? Pero realmente dije lo que dije, lo que pasó y lo que se habló era lo que tenía que ser. Yo salí con mi frente en alto, realmente sentí que salí con mi frente en alto. Y me acuerdo que el primer pensamiento cuando ya salgo fue el de, no quiero más jefes, no quiero más jefes. Y ahí fue cuando dije, voy a emprender. Y voy a emprender con el propósito de crear más empresas lideradas por líderes. Yo quiero que esas empresas estén dirigidas por líderes, porque sé lo que es un jefe y un líder, sé la diferencia porque lo viví. Y en ese momento lo que dije es que no quiero que mis hermanos, que mis sobrinos, que mis hijos pasen por esto. Yo quiero que las empresas evolucionen y estén dirigidas por líderes. Y ahí es cuando tomo esa decisión, quizás un poquito desde la molestia, pero que fue agarrando mucha forma con el tiempo. Ese propósito lo agarré desde ese momento y debo decir que hasta hoy lo tengo. Ese es el propósito inicial que hasta hoy en día sigo teniendo. Y todas las personas que pasan por mi podcast, todas las personas con las que yo busco tener contacto, son personas que puedo decir que son
verdaderos líderes. Son verdaderos líderes. ¿Y por qué lo hago? Porque primero yo quiero aprender de ellos, de personas exitosas que tienen un nivel de conciencia más elevado, que tienen una forma de comunicar bastante asertiva, son más empáticos y son diplomáticos a la hora de hablar. Enseñan sobre todo con el ejemplo, con la guía. Y de eso es lo que yo quiero aprender. Lo tuve con mi anterior jefa y dije, bueno, ahora quiero saber cómo es un empresario, cómo es una persona empresaria que dirige su propia empresa como un líder, ¿no? Y me empiezo a acercar a esas personas. Entonces, volviendo un poquito a la historia de cuando me despiden, me acuerdo que estaba sentada a las 2 semanas o a la semana, no me acuerdo muy bien, pensando qué hago con mi vida, qué hago, no sé, me pasaban muchas cosas por la mente y decía, bueno, ¿será que busco un empleo, pero no es lo que no quiero? Se me pasaron muchas cosas por la mente y me acuerdo que me llaman y me dicen, mira, Alba, tenemos un cheque para ti, tal, ven a retirarlo. Cuando lo voy a retirar, era el monto, exactamente el monto que yo me había planteado para emprender. ¿Te acuerdas que te dije? Cuando tenga ahorrado tal cantidad de dinero, en ese momento emprendo. Bueno, ese monto me llegó por la indemnización del despido. Y yo lo tomé en ese momento, perdón, que me acuerdo y me emociono. En ese momento me acordé de tantas veces que lo pensé, que lo dije, que lo escribí. Y dije, esto es una señal. Esto es una señal de Dios y del universo de que yo tengo que emprender. No sé qué es lo que voy a hacer exactamente, pero yo tengo que emprender, es por acá. Y lo tomé como eso, como una señal. Y ahí empieza la segunda parte de esta historia, que empieza ese camino ahora de Alba la emprendedora, esa nueva faceta, esa nueva identidad que tuve que ir redescubriendo. Ya yo tenía un tiempo, como les dije, como yo en mi empleo me sentía como ya incómoda, había empezado a hacer algunos cursos de marketing, a conocer qué era eso. Y con un colega ya habíamos empezado a vender ciertos equipos equipos tecnológicos por Mercado Libre, y que eran equipos muy orientados a nuestra carrera profesional, los dos ingenieros electricistas. Y dije, bueno, ya que tengo esto andando y ya lo habíamos empezado, voy a seguir con este proyecto que tenemos acá. Pero me di cuenta en ese momento que el mercado uruguayo, a veces para entrar a ese mercado no es tan fácil, sobre todo con cosas nuevas. Se necesitaba mucha inversión. Y si bien yo tenía como algo, no iba a usar mi sustento para invertirlo todo. Entonces empiezo de a poco, me acuerdo que empiezo a buscar contactos. Yo digo, bueno, no conozco a nadie, no conozco a nadie. O sea, yo los uruguayos que conocía eran los que trabajaban conmigo. De resto no conocía más nadie. Y digo, bueno, vamos a empezar a contactar personas. Me acuerdo que me sentaba todos los días y tenía una meta de mandar de 10 a 20 correos electrónicos, 20 mails a personas presentando lo que hacíamos. En ese momento estábamos apuntando a hacer proyectos. Y bueno, empiezo a conocer gente, empiezo a tener contactos, que hasta hoy en día los tengo. Pero vi que era un camino que no iba a ser tan rápido. En ese momento, a los meses, me doy cuenta, ok, esto no va a ser tan rápido, esto va a demorar un poco. Y decido, en ese momento fuimos a Venezuela, estaba como que no sabía qué otra cosa hacer, y hablo con mi papá, que esta chispa emprendedora. Vengo de una familia, aquí haciendo un paréntesis, vengo de una familia de muchos emprendedores. No es algo nuevo emprender en mi familia. Y sobre todo el ejemplo que tengo más cercano es mi papá, que fue el que desde mis 16 años, no me acuerdo, me impulsó a vender. Toma, vende esto. Y bueno, fue como que él me sembró esa semillita, y desde entonces siempre la tuve. Me acuerdo que cuando fuimos en ese momento, cerro paréntesis, volvemos a Venezuela, estuvimos un tiempo allá,
Y le comento a mi papá porque para temas de negocio siempre le pido consejos a mi papá. Y le dije, papá, ¿sabes qué? Bueno, esto va un poquito lento, tengo esta otra idea. ¿Qué te parece? Tengo una idea para vender comida saludable congelada, que a mí me gusta todo este tema fitness, y mi papá le pareció buena idea, me dijo, bueno, hazla, se escucha bien, consigue a alguien que te ayude. Cuando regreso a Uruguay, hablo con una amiga y le planteo este proyecto, y ella en ese momento no estaba trabajando, y me dijo, Alba, sí, vamos a darle, y empezamos, y de verdad los productos estaban súper buenos. Eh, Teníamos pedidos. Realmente era un proyecto bastante lindo, bastante interesante, pero llega un punto en que el mismo emprendimiento se empieza a apagar por temas de que ni ella ni yo teníamos mucho tiempo para dedicar a estar todo el tiempo en la cocina, porque una de las cosas de vender comida sí te da dinero, se vende, porque son negocios de primera necesidad, la gente nunca deja de comer, pero hay que estar muy presente. Y llegó un momento en que no podíamos estar presentes, y ese emprendimiento empieza lentamente, porque seguíamos contra todo pronóstico, pero lentamente se empieza a apagar. Y es cuando empiezo yo a decir, bueno, yo quiero hacer algo mío. Y cuando quiero hacer algo mío, empiezo a decir, pero ¿qué puedo hacer? Algo 100% mío, y empiezo a preguntarme, pero ¿qué puedo hacer? Empieza mi entorno a hacerme preguntas. Alba, ¿tú qué sabes de marketing? ¿Me puedes asesorar? ¿Cómo hiciste para emprender? ¿Cómo puedo empezar a emprender? ¿Qué necesito? Y yo dije, bueno, aquí hay algo, aquí hay algo que tengo los conocimientos, tengo la experiencia, puedo ayudar a las personas. A mí me gusta ayudar a las personas. Si puedo ayudarte, lo voy a hacer siempre cuando esté en mis manos. Es una de mis virtudes o defectos muchas veces, pero es una de mis cualidades, de mi personalidad. Y dije, bueno, aquí puedo cumplir algo y sentirme bien porque estoy ayudando a las personas. Y ahí dije, bueno, quiero empezar a trabajar mi marca personal. Y cuando decido esto, voy a empezar a trabajar mi marca personal para ayudar, para asesorar, para dar acompañamiento a otros emprendedores, ayudar a otros emprendedores a salir adelante con sus negocios. Empiezo a estudiarlo, porque yo cuando decido algo y no tengo mucha información, siempre estudio primero. Empiezo a estudiarlo y un día decido, aquí empieza como esa nueva identidad de Alba. Ya habíamos pasado la etapa inicial del emprendimiento, aquí íbamos como un escaloncito más arriba. Y empiezo me acuerdo que un día dije, bueno, yo necesito quitarme el miedo a salir en las redes sociales, y preparé todo. Me acuerdo que ese día había salido de una clase con una de mis coaches, y trabajamos ciertas creencias. En ese momento trabajé una creencia que posiblemente me estaba limitando en muchos aspectos, y esa creencia estaba muy alineada a lo que quería hacer, de mostrarme como, hola, soy Alba, quiero asesorarte. Entonces yo tenía miedo de decir eso en redes sociales. Y cuando lo hice, me senté, así tal cual, como ahora, puse mi teléfono y empecé a grabar. Dije, ese fue mi primer video, mi primer reel en Instagram. Dije, bueno, hola, ¿cómo están? Soy Alba. Te vengo a contar brevemente mi historia. Me acuerdo que conté un poco de mi historia, hablando de las experiencias de emprendimiento que tenía. Y bueno, aquí estoy ofreciendo asesorías para emprendedores. Si necesitas mi ayuda, contáctame. Realmente fue muy valiente de mi parte hacerlo. Veo ese video y no lo veo con cringe, no lo veo como, ay, Alba, no. Lo veo realmente con ojos de orgullo, con ojos de admiración hacia esa versión de mí que se atrevió a hacerlo a pesar del miedo, a pesar del que dirán, porque era en mi cuenta presencial donde está mi familia, donde están mis amigos de toda la vida, ex compañeros de trabajo. Yo decía, bueno, que piensen lo que quieran, no importa, vamos a hacerlo. Entonces lo veo como con esos ojos de me atreví,
pesar de todo eso. Y ese video tuvo algo mágico, yo no sé, tuvo una receptividad muy linda de parte de mucha gente. Y empezaron a comentar, empezaron a llegar como mucho feedback muy lindo, mensajes muy lindos. Y ocurre algo con ese mismo video que llega a ojos de un dueño o de una cadena de radios, de un programa de radio, y me contactan y me dicen, es una radio argentina, una radio internacional, y me dicen, ay, Alba, nos gustó mucho tu contenido, ¿será que estás disponible para una entrevista? Y yo, claro, sí, ay, qué emoción. Y bueno, me entrevista, y me entrevista nada más y nada menos que el dueño de la radio. Una charla súper interesante, súper linda. Él me dio muy buen feedback después de esa entrevista. Me dijo que le gustó mucho mi participación, que le gustó mucho mi historia. Y a las 2 semanas él me vuelve a llamar, se vuelve a contactar conmigo y me dice, Alba, quiero ofrecerte un puesto en la radio. Quiero que tengas un programa y que tú lo lleves, lo dirijas, lo produzcas, lo hagas, que tú seas la host de ese programa. Va a ser un programa dedicado a emprendedores. Y yo me quedé como que, wow. Y sin pensarlo mucho le dije que sí, porque sentía que la vida me estaba llevando por ahí. Yo decía, la vida, el universo, Dios me está llevando por aquí, quiere que esté en esto. Sí, lo voy a hacer. Empiezo, me acuerdo, esos primeros programas de radio eran pregrabados, y empiezo a grabarlos en mi teléfono, con las notas de voz de mi teléfono, escondida en el baño. Me sentaba literal así en el piso de mi baño y decía, bueno, vamos a grabar. ¿Por qué lo hacía de esa manera? Primero, porque no quería que la gente me escuchara, mi esposo, no sé, la gente que estuviese aquí. Y segundo, porque no tenía un lugar como que me aislara completamente del ruido. A veces mi perrita ladraba, o el vecino o algo, entonces decía, bueno, me quiero aislar completamente del ruido para que salga con la mejor calidad de audio, y me encerraba en el baño y pasaba ahí 1 hora grabando con mi teléfono el programa de radio. Salía muy bien, a pesar de todo, salía muy bien. Y al mes decido abrir mi podcast. Dije, la historia de mi podcast tiene como una historia paralela. Primero porque a empezar en la radio, hacer ese programa de radio, hizo que encontrara en mí un don, no sé si decirlo un don, pero vamos a llamarlo un don que no conocía, un talento que no conocía, que era comunicar, que me gustaba comunicar, me gustaba contar historias, me gustaba hablar de esto que me apasiona, que es en el mundo de los negocios, del emprendimiento, de lo que había aprendido, de todo lo que había transitado, de mis experiencias. Me conseguí una pasión al hablar de eso. Entonces dije, bueno, quiero seguir con esto, pero hablando ya del tema del podcast, o un poco de la historia del podcast, que fue muy en paralelo. Si eres emprendedor, eres emprendedora o has emprendido alguna vez, sabes que es un camino solitario. Y mi entorno de ese momento eran todos, eh, empleados, la mayoría ingenieros, pero todos éramos empleados. Y por supuesto yo me sentía como la oveja negra. No tenía ya mucho como de qué hablar en común, de empleos, de sueldos, de beneficios. Y yo venía con una herida después de salir de ese empleo, de mi último empleo. Venía con una herida que tampoco quería tocar en ese momento. Estaba muy nuevo todo. Y decido como, bueno, quiero empezar a escuchar otras historias, quiero empezar a conocer otros emprendedores, porque cuando estamos solos en este camino, incomprendidos, sobre todo incomprendidos y bastante solitarios, lo que conlleva todo ese proceso de emprender, hay que tener una fortaleza
muy grande a nivel mental, emocional, porque pasas por todos los baches, es una montaña rusa. Y que yo siempre he dicho, siempre lo he comentado, emprender es una montaña rusa. Cuando estás arriba, sientes que eres el dueño, el rey del mundo, la reina del mundo, pero cuando estás abajo, estás muy abajo, o sea, y eso no es solamente a nivel económico, eso se ve a nivel emocional, mental, se refleja, se puede reflejar en lo físico, a nivel de salud. Entonces, si tu entorno no te comprende mucho, es difícil salir de ahí. De por sí, salir de como de ese punto de inflexión, es difícil en el mundo del emprendimiento. Imagínate esto acompañado de emociones, de una mentalidad negativa y apoyado o sumado a un entorno que no te comprende o que no entiende por qué estás hundido o hundida. Entonces, yo decido empezar a buscar activamente un nuevo entorno, un entorno más potenciador, un entorno donde yo pudiera inspirarme de otras historias. Yo decía, esto no me puede estar pasando nada más a mí. Yo sé que le deben estar pasando a muchas otras personas. Y decido empezar a rodearme de mujeres emprendedoras, a rodearme, a conocer. Y literalmente lo que hice fue empezar a escribir, a escribir mensajes, literal. Y el primer mensaje que mandé, si mal no recuerdo, fue a Valentina Pertuso, que casualmente es el primer episodio que vas a encontrar en mi podcast es con Valentina Pertuso, una venezolana que en ese momento estaba aquí en Uruguay visitando a su familia, y yo le escribo para vernos, para conocernos, porque yo la sigo a ella desde hace tiempo, y, y bueno, decido como escribirle para conocerla oficialmente, o que ella me conociera a mí porque yo sabía quién era. Y ella, bueno, vayan a escuchar su historia, no les voy a contar mucho de ella, vayan a escuchar su historia, que yo sé que les va a gustar y se van a inspirar muchísimo. Y decidimos, bueno, quedamos en conocernos, en salir, y ella me cuenta su historia. Y yo me acuerdo que ese día yo llegué a mi casa tan inspirada, tan motivada, o sea, su historia me dio como un impulso. Me acuerdo, eran como las 11 de la noche y yo estaba en la computadora y me venían ideas, estaba súper emocionada. Y a los días yo digo, bueno, esto es bueno, escuchar otras historias es bueno, porque primero entiendes que no eres el único que pasas por eso, te sientes comprendido, y una cosa que hay que tener muy en claro, muy, muy claro, es la persona que ya pasó por lo que tú estás pasando o está en el lugar donde tú quieres estar, es una persona que jamás te va ni criticar ni juzgar. Es una persona que siempre va a buscar darte un consejo, darte alguna herramienta. En eso sí, los emprendedores sobre todo somos muy generosos, y sobre todo las personas que ya tienen resultados son mucho más generosos todavía. Entonces, primero muy claro eso, una persona que ya tenga resultados, que ya tenga esa definición de éxito que quizás tú tengas, nunca te va a criticar, nunca te va a juzgar. Las personas que sí critican y sí juzgan es porque o no hacen nada o les da miedo hacerlo, y bueno, critican al que hace. Así que quitémonos ese miedo, que yo sé lo que es porque lo tuve, lo pasé por ahí, pero no significa que tú también tengas que tener. Entonces, bueno, volviendo al tema, llegué tan inspirada que yo dije, quiero contar estas historias, pero quiero hacerlo en una plataforma que sea mía. Tal cual lo de los emprendimientos, que quiero algo 100% mío, bueno, también pasó con el tema del podcast, porque yo estaba en la radio y pude haber compartido las historias por allí, pero yo quería que fuera mío, o sea, que ese espacio fuera mío. Y empiezo a tocar puertas, le dije primero a Valentina me dijo, sí, de una vez, vamos a grabar. Me acuerdo que eso lo coordiné, no sé, en 2 días. Y bueno, decido hacer mi podcast. Decido con esa intención sacar mi podcast.
escuchando historias. Sí, fue más por una necesidad mía de sentirme acompañada, inspirada por otras historias, más que hacer el podcast como tal. Entonces, eso me llevó a que cada semana entrevistar a una persona distinta, porque yo saco mis episodios semanalmente. Y eso me llevó a precisamente eso, a escuchar una nueva historia cada semana. Y lo mágico de todo este tema del podcast es que se me empezaron a abrir un abanico de posibilidades, un abanico de oportunidades, porque no conocía, o sea, pasé literalmente de no conocer a nadie, de emprendedor ni absolutamente nada, a tener ahora una comunidad de personas maravillosas emprendedores, a tener una red de apoyo, a tener una cartera de contactos que hasta hoy en día las tengo vigentes. O sea, hoy en día yo todavía tengo contacto con muchas de esas emprendedoras que pasaron por mi podcast y más. Y más porque muchas todavía tengo contacto con muchas que están esperando para sentarse acá en el podcast y contar su historia. Y eso me lo trajo el podcast, me trajo comunidad, me trajo apoyo, me trajo red de apoyo, me trajo networking activo, inspiración y oportunidades, porque cuando conoces a las personas y las personas te escuchan hablar desde tu experiencia, ya tú quedas como referente de, ya cuando tú das tu opinión de algo, ya tú quedas como referente. Entonces, ese camino del podcast me empezó a traer clientes, muchas de las que pasaron por el podcast, otras referidas por las que estaba por invitadas del podcast. Me empezó a que hasta el día de hoy, miren, hoy estoy sacando de nuevo un episodio después de meses, estoy sacando otro episodio de mi podcast y todavía me están llegando personas o recomendadas o personas que han escuchado el podcast o personas que han pasado por el podcast, preguntándome por servicios, preguntándome por asesorías, consejos. Y eso tiene el podcast de maravilloso. A mí me encantó porque era es un canal, para mí que lo inicié principalmente por una sanación mía de, bueno, estoy pasando por un momento en donde necesito más motivación, porque emprender no es llegar a la meta de un día para el otro, es un proceso. Y lo busqué, lo hice, lo construí como un canal de sanación para mí, para que me ayudara a impulsarme, me ayudara a seguir animada en ese camino. Y se convirtió en algo mucho más grande. Empecé a ir a eventos, me empezaron a invitar a eventos. Y fue algo maravilloso, fue algo que no sé si decir que me lo esperé, porque no sé si no sabía que iba a llegar todo eso tan bonito. Y es por eso que decidí retomarlo. Pero ¿por qué lo pausé? Ahora vamos con la segunda o la tercera, ya no me acuerdo, fase de esta historia, que es, pasé la segunda mitad del año pasado, empecé con algunos problemas de salud, nada grave, por suerte y gracias a Dios, nada grave, pero pasé por algunos temas de salud que me mantenían algunos días en la cama. Tenía bajas de tensión, se me bajaba la tensión, y si me mantenía mucho tiempo parada me podía desmayar. Entonces tenía que pasar la mayor parte del tiempo, por lo menos el tiempo para mejorarme, para recuperar la fuerza, acostada. Pero ¿qué estaba pasando en ese momento? Tenía como varias crisis en un mismo día o días seguidos, y si han pasado por esto o lo han experimentado, es algo bastante... el cuerpo se te pone como una gelatina, o sea, literal, te pones muy débil. Entonces me vi en ese proceso como con mucha debilidad, con mucha dificultad de llevar mi vida diaria, porque caminaba de mi cuarto a la sala y ya me cansaba. Entonces mi ritmo cambió. Ahí empieza como otra fase. Ahí decido como paralizar varios temas de mi negocio digital, de mi emprendimiento.
decidí llevar pocos clientes y decido cortar una decisión que fue difícil de tomar, pero decido cortar con la radio. Decido ya ponerle fin a ese proyecto o a ese proceso. Y decido pausar también mi podcast porque no tenía la energía. No tenía la energía para sentarme aquí a dar lo mejor, para poder impregnarte esa energía de buena vibra, de inspiración. No la tenía. La verdad es que estaba... yo necesitaba que me atendieran en ese momento. Yo necesitaba que me dieran a mí consejos, que me dieran para adelante. Hasta que decido, porque fue una decisión, y aquí quiero recalcar el poder de la decisión. Cuando ya tú no toleras más una situación, no importa si es de salud, no importa si es laboral, no importa si es de pareja, no importa lo que sea, si tú ya no toleras una situación, el poder de la decisión de decir hasta aquí es mágico, es muy mágico. Porque no tomas una decisión, o por lo menos desde mi experiencia, no tomé esa decisión para perjudicar a nadie, fue una decisión para yo decir, quiero salir de esto. Yo no quiero ser esta versión de Alba que está acostada porque está débil, porque se le baja la tensión. No quiero ser esta Alba. Tomé esa decisión y ahí empieza otra fase de mí, o mejor dicho, otro proceso de autoconocimiento, porque eso sí tiene el emprender, es netamente autoconocimiento, y ya te voy a comentar el porqué. Y pongo como prioridad mi salud. Allí, cuando dije este año 2025, porque fue finalizando el año 2024, este año 2025 voy a poner como prioridad mi salud. Y claro, las palabras también tienen poder, y la salud tiene muchas aristas, tiene muchas áreas, ¿no? Está la salud física, que era a la que yo me refería, pero cuando tú dices voy a poner como prioridad mi salud, también conlleva la salud emocional, la salud mental, incluso la salud espiritual. Y empiezo un proceso de, no sé si decirlo, sanación, o un proceso de sanación, de poner como prioridad realmente mi salud. Y la vida, Dios, el universo te pone como esas pruebas que te van ayudando a sanarte, que te van ayudando a darte cuenta de qué es lo que tienes por sanar o por arreglar en ese asunto. Y empiezo a sanar mi salud, pero en todas estas áreas, a nivel emocional, a nivel espiritual. Y eso se vio también reflejado en mi salud física. Empecé a sentir mejor, empecé a ir al gimnasio, empecé a sentirme más activa, pero todavía no me sentía lista de sentarme y grabar mi podcast. Dije, todavía no es el momento. No sé por qué, pero todavía no es el momento. No porque no tenga salud, no porque ya pueda sentarme a dar un buen episodio, una buena charla, sino que necesito algo más. Y en esa búsqueda de ese algo más, viene todo lo que te comenté al principio, de que quiero contar mi historia, no quiero cambiar un poco el concepto, ya no sea solo audio, quiero que sea video para conectar un poco más con la audiencia. Quiero tener entrevistas presenciales, conectar mucho más con esa persona que estoy entrevistando. Quiero dar más valor, porque ya me valoro. Quiero dar más valor porque ya sé el valor que tengo para dar, porque ya valoro lo que sé, ya valoro mi experiencia, ya valoro mi historia, valoro lo que vivo, valoro lo que tengo. Tuve que pasar por distintas pruebas para llegar a esto, porque si escuchaste bien, desde el principio te dije que una de las cosas que más me pesaba era que no me sentía valorada, y el no sentirse valorada no empieza desde lo externo, empieza desde uno, empieza desde mí. Si yo no me valoro, ¿cómo voy a exigir o cómo voy a pedir que otras personas me valoren? Y fue una de las grandes enseñanzas de todo este proceso, fue empezar a valorarme, a empezar a valorar mi conocimiento, empezar a valorar mi trabajo. Porque si tú no te valoras, ¿cómo vas a valorar
eso que estás entregando primero se va a ver reflejado en precios bajos o lo estás regalando, y ese cliente no va a valorar eso que le estás dando. Entonces, es empezar primero desde acá. Es empezar primero a valorarse para que los demás empiecen a trabajar o a funcionar en sintonía de eso mismo. O empiece a responder. Así que eso fue lo que empecé a encontrar en todo este camino. El valor detrás de cada cosa que hago, de cada cosa que digo. Y eso también trae una gran responsabilidad, porque así como valoro todo eso y sobre todo lo que comunico, lo que transmito, cuido mucho qué voy a decir y qué voy a transmitir, porque como siento que todo lo que hago tiene valor, puede ser para bien o para mal. Entonces también cuido mucho qué hago, qué transmito, qué consumo a nivel de películas, podcasts, comida, a valorar qué es lo que estoy realmente alimentándome en todas las áreas. Entonces empecé a valorar cada detalle y todo empezó, digamos, a encajar, empezó como a alinearse en respuesta de eso mismo. Y empieza esta faceta, esta nueva identidad de esta Alba que me gusta muchísimo, que retoma su podcast, que se sienta con mucha valentía, y ser valiente no es dejar el miedo atrás, es hacerlo a pesar del miedo. Se sienta con miedo y todo a contar su historia, que ya no me duele, no lo estoy haciendo con la intención ni de victimizarme, ni de abrir una herida, mucho menos. Lo estoy haciendo con la intención de realmente, para que realmente sepas que cada caída, cada momento, cada palabra que te hizo dudar de tu valor es una oportunidad que tú mismo tienes que tomar para hacer algo más grande, más genuino, más auténtico. Y eso es lo que yo hice con mi historia. Eso es exactamente lo que hice con mi historia, agarrar todo lo que soy, todo lo que aprendí, toda mi experiencia y decir, ok, ¿quién es Alba en este momento? ¿Qué es lo que quiere hacer Alba en este momento desde todos estos aprendizajes que tuvo, que logró? Y eso es lo que quiero transmitirte hoy en día, o el valor que quiero transmitirte hoy en día de mi mensaje, de este capítulo, de este primer capítulo. Siento que todo lo que quería decir no lo voy a poder hacer en este episodio, así que vamos a hacer una parte 2 para que tú puedas llevarte el mayor de los aprendizajes en el episodio número 2 de esta secuencia de mi historia. Quiero agradecerte por estar acá, quiero agradecerte por escucharme. Espero que realmente, como te dije, es una historia llena de muchos matices, porque así como pasé por cosas muy buenas, también pasé por cosas no tan buenas. Pero quiero que nos enfoquemos en el aprendizaje y cómo ese aprendizaje, cuando realmente lo integramos, cuando realmente lo entendemos, cuando realmente lo discernimos bien, es cuando empieza a ocurrir la magia, es cuando realmente empiezas a avanzar, empiezas a sentir que avanzas, porque ya entendiste la lección, porque ya entendiste el por qué o el para qué, mejor dicho, de todo lo que te pasa. Y espero que te lleves realmente esto de este episodio, porque es algo que es muy fácil decirlo en, 40 minutos, 50 minutos que ya llevamos hablando. Un aprendizaje capaz en 1 hora sientes que fue muy corto, que fue de un día para el otro, pero no fue así. Ha sido un proceso llegar hasta acá, ha sido un proceso. Este aprendizaje fue un proceso. Y cada proceso tiene eso mágico que es una enseñanza. Y de esto quiero que aprendamos también a disfrutar cada cosa. No nos enfoquemos en la meta, enfoquémonos en el proceso. Cuando disfrutamos de lo que hacemos todos los días, valoramos lo que hacemos todos los días, es cuando los resultados, sin esperarlos, empiezan a llegar, porque no estás pendiente de la meta si ya vas a llegar, sino que estás entretenido con el camino, y eso también es lindo. Muchas gracias por estar aquí hoy. No olvides compartir
este episodio con aquellas personas que necesiten escuchar esta historia para motivarse y para inspirarse a ir por sus sueños. Si deseas empezar en este camino del emprendimiento, o si ya estás y necesitas más contenido como este y necesitas también una guía en ese proceso de emprender, puedes suscribirte a mi newsletter, donde todos los lunes vas a empezar a adquirir un kit para negocios. Te va a llegar a tu bandeja de entrada un kit para negocios de ejercicios de journaling, que a mí me ha ayudado muchísimo a mantenerme enfocada en este camino del emprendimiento. Vas a tener muchas herramientas para crear contenido, vas a tener guía, vas a tener ideas para crear contenido y por supuesto mucha inspiración. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar acá. Les mando un besote.